debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas. Bienvenidos a esta sucesión número 15 de nuestra Contracolumna, una columna de opinión periodística, académica, pedagógica, informativa de educación popular. Un abrazo fraterno desde el municipio de Cajicá, Cundinamarca, desde donde estamos originando hoy para toda América Latina, para Colombia, para la diáspora en el exterior, la diáspora colombiana y latina en Europa y Estados Unidos. Un abrazo fraterno para todos de su amigo y servidor Javier Felizola, por aquí, por la Contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente de nuestra amada y querida revista internacional Contraportada de Estados Unidos para el mundo. Hoy seguimos en esta brega, en esta lucha pedagógica, política, constitucional, académica, y reiteramos nuestro homenaje, solidaridad y acompañamiento al centenario de Orlando Fal Borda. Un abrazo fraterno para todo el Comité Nacional del Centenario, los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital de Bogotá y de todas las instituciones universitarias, sociales, organizaciones no gubernamentales que estamos unidos en un solo espíritu, celebrando, conmemorando, explicando, proyectando el centenario de uno de los apóstoles sociales más importantes de América Latina y de Colombia, al mismo nivel de Paulo Freire, de Estanislao Zuleta y de muchos otros pedagogos y apóstoles sociales, como yo los llamo, que es nuestro amigo, compatriota, paisano, barranquillero, Orlando Fal Borda. Un abrazo fraterno para todos los que se unen a este gran centenario. Bueno, hoy es la sesión número 15. Ya llevamos 15 con la de hoy. Hoy es sábado 31 de mayo del 2025. Y sigue moviéndose el constituyente primario en América Latina. En mi amada patria querida Colombia, continúa el proceso de los cabildos, ¿verdad? Los cabildos, las consultas populares. Acaba de tumbarse por segunda vez la reforma laboral y la consulta popular que legitimaría por el constituyente primario esta reforma laboral, y eso nos va permitiendo observar y analizar y aprender y evaluar y ejercitarnos en el análisis de lo que nosotros hemos llamado en nuestra Escuela Nacional Constituyente los procesos constituyentes en América Latina, el proceso constituyente en Colombia. En Nicaragua avanzan profundizando desde el constituyente secundario o derivado, que es la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Legislativa, sus procesos constituyentes. En Venezuela avanzan profundizando también la elección para priorizar proyectos de desarrollo a sus circuitos comunales. En México mañana, mis queridos cibernautas, México mañana se ejercita en la primera elección judicial del mundo completa, bastante completa, porque han habido otros ejercicios en el Japón, en Suiza, en Estados Unidos, en Bolivia, en el 2011, pero México mañana se ejercita y vamos a estar muy atentos, observando, investigando, estudiando, analizando, y es posible que en las próximas entregas de nuestra columna tengamos un análisis del ejercicio constituyente primario, ¿verdad? De por primera vez en América Latina una elección para escoger actores de la rama judicial por el poder popular, por el poder constituyente. Y esto lo vamos a profundizar hoy. Hoy sábado 31 de mayo, sesión número 15.
tenemos un tema que lo habíamos prometido y no lo habíamos podido hacer porque estaba México, se metió Nicaragua, se metió Venezuela. Tenemos a Panamá. Ojo, allá los hermanos Col, la familia González, seguidor, el compañero Julito, nuestros seguidores cibernautas de proceso constituyente en Panamá. Tenemos problemas con la soberanía de Panamá. Estados Unidos ha querido intervenir en algunas tomas de decisiones que tienen que ver con los peajes y los impuestos que se pagan en el canal panameño. Nuestra hermana República de Panamá, que en otrora fuimos uno solo, y bueno, nos separaron por las razones históricas que ya conocemos, pero quiero brindarle un abrazo fraterno a mis hermanos panameños y solidarizarnos con ellos, y les vamos a dedicar un programa especial al proceso constituyente, cómo Panamá se levanta, qué tipo de estallidos hay, cómo Panamá se defiende su soberanía, incluso de la traición de los gobernantes que agachan el moco, como decimos popularmente, frente a la arremetida imperialista de Estados Unidos, frente a la soberanía panameña. Así que Panamá no está sola, tiene el respaldo del pueblo colombiano, del pueblito. Ok, hoy, como decíamos, el tema de hoy, mis queridos amigos, un saludo fraterno a los estudiantes de las cátedras constitucionales de las facultades de Derecho en toda América Latina, en Colombia, en México, Estados Unidos, etcétera. Hoy queremos dedicarle este programa al constituyente primario, a las organizaciones de base, a los campesinos, a los indígenas, a las mujeres, a los jóvenes, a todas las organizaciones de base, ¿verdad? A los procesos. Saludamos a la constituyente comunera de Roberto Valencia, que se le dice que se le quiere mucho todavía desde acá, desde nuestra red nacional de organizaciones sociales por la constituyente, UNACO, la Unión Nacional de Organizaciones por la Constituyente de Colombia, donde estamos todos ya organizados. Es como un gran frente nacional de organizaciones por la constituyente, la Unidad Popular Constituyente, el Movimiento Nacional Popular Constituyente, que tiene su sede en el oriente de Cundinamarca, y la Unidad Popular Constituyente, que tiene su eje central en Santander, Colombia, Bucaramanga. Un abrazo fraterno para todo el movimiento constituyente del Catatumbo y todas las organizaciones que propugnan por una nueva constitución para Colombia y que están embarcadas junto con nosotros todos. Esto no es de una sola persona, somos un colectivo grandísimo en el país. Quiero que sepan los latinoamericanos, la opinión pública, la prensa mundial y la opinión pública mundial de la aldea global de Marshall McLuhan. Quiero que sepan que en Colombia tenemos un proceso constituyente y no vamos a descansar hasta que logremos una nueva constitución para Colombia. Precisamente como estamos en Colombia y en otros países de América Latina, invitamos a Paraguay. Paraguay necesita revisar su constitución. En Paraguay necesitamos que se levante el constituyente primario y reforme o haga una nueva constitución política en Paraguay, que está bastante conservadora. Y estaremos analizando Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, a ver cómo avanzan estos procesos en nuestros hermanos países latinoamericanos. Precisamente desde esa perspectiva, hoy queremos dedicarle nuestro programa número 15 a un tema maravilloso que es fundamental, y esta grabación va a quedar en la historia de la construcción de los procesos constituyentes de América Latina, de Colombia y el mundo. El tema de hoy es nada más y nada menos que se llama conceptos, categorías y dimensiones de un proceso constituyente. Repito, conceptos, categorías y dimensiones de un proceso constituyente. Ese es el tema de hoy. Y bueno, comencemos. ¿Cuál es esto que voy a hablar ahora? Es un constructo que llevamos desde el año pasado. Comenzamos con 2 dimensiones, después 3, y hoy llevamos ya 7 dimensiones del proceso constituyente. ¿Cuáles son las dimensiones de un proceso constituyente en cualquier país?
desde la perspectiva del constituyente primario, obviamente. Primero, el proceso constituyente como constructor de poder popular como una fuerza que se moviliza, que toma decisiones, que defiende su soberanía. Entonces, para los que están anotando, primera dimensión del constituyente, de los procesos constituyentes, el proceso constituyente como constructor del poder popular, número uno. Número dos, el proceso constituyente como constructor o impulsor de una Asamblea Nacional Constituyente. Fíjese que son dos conceptos diferentes, porque la gente cree que los procesos constituyentes única y exclusivamente son para las Asambleas Nacionales Constituyentes y una nueva constitución. Y hemos descubierto en nuestro estudio, en nuestra investigación, que el proceso constituyente puede llevar a una Asamblea Nacional Constituyente o puede llevar a la construcción también, debe llevar también la construcción del poder popular. Entonces, la segunda es la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos en las dimensiones del proceso constituyente. Tercera dimensión, el proceso constituyente como una nueva rama del poder público. Este es un tema muy álgido que hemos tenido fuertes debates con nuestros propios compañeros del proceso constituyente en Colombia, pero hemos encontrado que Venezuela y Ecuador en sus constituciones nuevas, por las últimas constituciones, tienen el poder ciudadano como una rama del poder público. Nosotros en la Escuela Nacional Constituyente y en la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente defendemos e impulsamos que sí es posible que en las ramas del poder público haya una rama del poder popular o una rama del poder ciudadano, y ahorita vamos a explicar por qué sostenemos esa tesis. Cuarta dimensión del proceso constituyente, el proceso constituyente como constructor de una ley orgánica del poder popular. Consideramos muy importantes que tenemos que avanzar y profundizar en estos procesos y consideramos que una de las dimensiones más importantes de estos procesos en América Latina y en Colombia es la construcción, aprobación y ejecución y desarrollo de una ley orgánica del poder popular, una ley que regule lo que ya va a estar establecido en la Constitución, que permite la profundización del cambio, de la transformación y de la soberanía popular. Quinta dimensión, el poder constituyente como creador y conductor de un escenario de seguimiento, evaluación, actualización y modificación de una constitución política. Esto es lo que yo denomino el constituyente permanente. Esta es una dimensión nueva que no la habíamos contemplado en nuestras sesiones anteriores. Repito, porque esto es un escenario pedagógico de enseñanza, con una didáctica suave y repetitiva si es necesario. El proceso constituyente como creador y conductor de un constituyente permanente que se constituye en un escenario permanente de evaluación, seguimiento, actualización y modificación de la constitución política de cada país. Este es un punto tremendamente importante que lo hemos descubierto y lo hemos construido en esta investigación que llevamos desde el año pasado. Por ejemplo, en Nicaragua y México hemos encontrado cómo desde el constituyente derivado o secundario, que es el Parlamento, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, porque hoy sí vamos a profundizar en eso porque nos lo han pedido nuestros seguidores, nuestros estudiantes, nuestros oyentes, nuestros compañeros, cibernautas. En México y Nicaragua, al estudiar esos procesos constituyentes, revíselo en nuestras jornadas anteriores. Usted se mete aquí en el canal de la revista Contraportada, busca videos y se va bajando o me pide el enlace y yo le mando el enlace donde están las 15 jornadas académicas y pedagógicas y usted se las puede estudiar. En México y Nicaragua hemos observado cómo en los últimos 15 años ellos han venido
desde el constituyente derivado o secundario, que es el Parlamento o la Asamblea Legislativa o el Congreso Nacional, como lo quieran llamar, han venido ejerciendo a través de comisiones vedoras y de seguimiento, han venido ejerciendo un control, una actualización, modificación y reforma o enmienda de esa Constitución. Esto me parece importante porque lo hemos descubierto en el proceso de investigación que llevamos y queremos transmitirlo hoy como una categorización en lo que yo denomino las dimensiones de un proceso constituyente en América Latina. Y también tengo algunas recomendaciones que ahorita voy a profundizar porque consideramos en la escuela, tenemos otro equipo de profesores que nos ayudan en este proceso, mujeres y hombres y jóvenes, y si usted quiere vincularse, bienvenido sea, que este ejercicio no se le debe dejar únicamente al constituyente secundario o parlamento. Para mí, este ejercicio lo debe ejercitar, valga la redundancia, lo debe ejercitar escenarios del constituyente primario. Y eso lo vamos a ver ahorita, pero vamos a avanzar entonces en las dimensiones del proceso constituyente. Ese fue el quinto. Y el sexto es el proceso constituyente como escenario de permeabilización de la mujer. Eso lo hemos venido abanderando, hemos venido diciéndolo incansablemente y lo vamos a seguir repitiendo hasta que la dignidad de la mujer se vuelva costumbre en los procesos constituyentes de América Latina. Los procesos constituyentes, las asambleas nacionales constituyentes y las constituciones en América Latina no pueden seguir siendo conducidas solamente por machos y por hombres, por el patriarcado. Tenemos que permitir e impulsar que estos procesos sean conducidos también por mujeres. Y la mujer tiene que permear. Los hombres tenemos que permitir la permeabilización, la transversalización, el impacto, la sensibilización de la mujer en los procesos constituyentes de América Latina, porque si no, estamos fuera del tiesto. Estamos fuera de contexto, estamos anacrónicos y no podemos permitir que las presidencias de las asambleas nacionales constituyentes, la conformación de los diputados de las asambleas constituyentes y los procesos constituyentes en cualquiera de estas dimensiones sea conducida única y exclusivamente por hombres. Rechazamos el patriarcado y exigimos que la mujer tome un papel primordial, fundamental en estos procesos. Esa es la dimensión número 6. La dimensión número 7 que llevamos hasta hoy, solamente llevamos 7, pero en el camino pueden surgir otras dimensiones de estos procesos en esta escuela maravillosa que queremos compartir con el mundo y con América Latina. La séptima dimensión es el proceso constituyente como escenario de empoderamiento del constituyente genuino, originario, de las bases. Fíjese que no estoy hablando ni del constituyente primario, ni del constituyente secundario, ni del constituyente permanente. Estoy hablando de una de las categorías que ya ahorita las vamos a ver y es el constituyente originario. Es decir, en esta dimensión, desde nuestra escuela, planteamos el rechazo al monopolio de los procesos constituyentes por parte de 4 actores o escenarios o ramas del poder o escenarios del poder. Primero, los gobernantes, los parlamentarios, segundo, tercero, los jurídicos y cuarto, los partidos políticos. Nosotros consideramos que esta es una de las dimensiones más importantes y que también se ha convertido en una punta de lanza de nuestra Escuela Nacional Constituyente en América Latina y en Colombia. Los procesos constituyentes, los conceptos. Yo no soy abogado y yo me he metido en este proceso porque hago parte del constituyente originario primario y porque no hago parte en este momento de ningún partido político. No hago parte de ningún escenario politiquero ni partidista,
respetamos los partidos y los partidos van a cumplir un papel fundamental en los procesos, pero América Latina está cansada de que sean los gobernantes, los parlamentarios, los abogados, los magistrados y los partidos políticos los que conduzcan los procesos constituyentes. Sí pueden estar y van a estar. Yo no estoy diciendo que no estén, pero desde nuestra escuela lanzamos hoy al mundo y a América Latina y a Colombia lo que yo denomino el empoderamiento del constituyente originario, de las bases populares de los pueblos de nuestras naciones latinoamericanas. Los procesos constituyentes deben estar orientados por las bases, por las organizaciones de base. Y después que los procesos avancen, miraremos cómo se insertan los partidos políticos, pero tú no le puedes dejar a los gobernantes, al parlamento y a la rama judicial que controle los procesos totalmente, los procesos constituyentes, porque está demostrado en la historia latinoamericana de que estas ramas del poder público han sido cooptadas por las élites burguesas, oligárquicas, fascistas, mafiosas, paramilitares, neoliberales, que son enemigas de los sectores populares. Si no, mire lo que pasó en México, que Andrés Manuel López Obrador, presentó una reforma y solamente cuando tuvo la mayoría del parlamento logró lo que se va a llevar a cabo mañana, que es la primera elección del constituyente primario para escoger sus actores judiciales por elección popular. Mire lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Bolivia, lo que está pasando en Paraguay. Entonces el pueblo, este es un llamado a las organizaciones sindicales, a los maestros, a las bases, a los afro, a los indígenas, a los campesinos, a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los adolescentes, a los estudiantes de bachillerato y a los estudiantes universitarios. Los procesos constituyentes tenemos que liderarlos las organizaciones de base y tenemos que empoderarnos de estos procesos por encima de los gobernantes, del ejecutivo, de los parlamentarios, de los juristas y de los partidos políticos si es necesario. Esa es la verdadera revolución profunda de lo que nosotros venimos hablando. Y es lo que yo denomino una sacudida de las democracias latinoamericanas. Y obviamente esto va acompañado de una pedagogía popular, que es lo que venimos haciendo desde el año pasado, 2024, y desde el 2023 incluso, hoy en el 2025, la pedagogía constituyente. Porque todo el mundo se está pendiente de las candidaturas, de las elecciones, de una vaina y de otra cosa, pero nadie se preocupa por la pedagogía popular, la pedagogía que convierta al constituyente primario en una fuerza popular que decida, que movilice, que haga, que quite, que ponga y que decida las verdaderas decisiones, valga la redundancia, que van a impactar y a transformar las naciones de nuestro continente. Entonces, estas son las 7 dimensiones. Las voy a repetir porque la repetición es una parte importante de la didáctica, de la educación y de la pedagogía popular. Dimensiones de un proceso constituyente desde la perspectiva del constituyente primario. Entonces, repetimos y resumimos. Primero, construcción de poder popular. Segundo, implementación de una Asamblea Nacional Constituyente. Tercero, construcción de una nueva rama del poder público, el poder popular o poder ciudadano. Cuarto, construcción y aprobación y desarrollo de una ley orgánica del poder popular que va de la mano con una ley de la economía popular, una ley orgánica de la economía popular. Ya existe en Venezuela, es nuestro modelo referente. Quinto, escenarios del constituyente permanente que le van a hacer evaluación, seguimiento y control desde el primario, no desde el secundario, no desde el parlamento, no desde la Corte Constitucional, sino desde escenarios del constituyente primario que lo vamos a plantear ahora más adelante. Sexto, la mujer, no patriarcado, equilibrio, equidad y conducción de la mujer. Y séptimo, el empoderamiento del constituyente primario sobre los procesos constituyentes para acabar con el monopolio de lo que yo acabo de explicar hace unos segundos. Esas son, mis queridos amigos, cibernautas, compañeros.
compañeros y compañeras, las 7 dimensiones que llevamos estudiadas en este proceso de investigación y en la interacción e intercambio de saberes que llevamos desde hace más de 2 años ya en Colombia y en América Latina, porque esto ya se abrió a América Latina. Ahora bien, como este es un ejercicio dedicado a las bases y es un ejercicio de pedagogía popular, de educación popular, desde el enfoque de Paulo Freire y Orlando Falborda, hay 2 características de la investigación acción participativa de la IAP. Una es considerar el sujeto de investigación o de beneficio o de participación de un proceso de investigación como un factor creador, al igual que el sujeto que interviene. Repito, el objeto, producto de un beneficio, de una intervención, no puede considerarse como un conejillo de India, sino que en la IAP de Orlando Falborda también se convierte en un generador y se rompe esa tradición en la investigación. El objeto y el sujeto de investigación entran al mismo nivel y hay un feedback, hay una retroalimentación mutua. Y segunda característica, nada más así para darles un toquecito de estos elementos, es que a ese objeto de investigación territorial se le devuelva lo que denominamos en Orlando Falborda y los investigadores en América Latina en este tema son el retorno del conocimiento. Son 2 características importantes y desde esa perspectiva venimos trabajando en este modelo pedagógico constituyente y hoy por eso queremos, mis queridos amigos y amigas, cibernautas, seguidores de este programa audiovisual de YouTube, de nuestra revista Contraportada, una revista internacional, que revisemos cuáles son los conceptos básicos para comprender los procesos constituyentes. Si usted es muy sabiondo y sabe mucho, quédese quieto ahí y deje que los que no sepan aprendan. Primer concepto, el Estado. Es la forma de organización social instituida que regula la vida de un pueblo, de un territorio. Tiene un factor fundamental que es el territorio. Y ejerce la política entendida como estrategias, planes, actividades, proyectos de desarrollo para transformar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ¿verdad? En Colombia, el Estado, por la Constitución, se considera que es un Estado social de derecho. Tiene 3 elementos fundamentales. Estamos en el concepto Estado. Tiene 3 elementos fundamentales: el factor humano, el factor territorial y el factor de poder. Es decir, que el Estado ejercita una forma de organización social, pero también ejercita poder. Y tiene 3 órdenes: en el orden social, en el orden jurídico y en el orden político. Ese es el concepto de Estado. Ahorita les digo por qué lo estamos repasando. El otro concepto básico es el de nación. ¿Qué es nación? Es el conjunto grande de personas unidas por una cultura común, bajo un mismo gobierno, es decir, un mismo Estado. Tienen una misma historia, una lengua común, un mismo territorio, la misma cultura o parecida con algunas variantes. Tienen sus etnias definidas, tienen religión, raza, tradiciones. La nación es un ente social. El Estado es un ente político y judicial de autoridad. ¿Qué diferencia hay entre Estado y nación? Pues que el Estado es un ente político y jurídico que ejerce poder, mientras que la nación es un concepto cultural y social, pero precisamente lo estamos revisando porque una de nuestras propuestas hoy es cómo la nación, ante la arremetida de las oligarquías latinoamericanas y burguesas, neoliberales, fascistas, criminales, paramilitares, criminales, corruptas, que se han tomado nuestras naciones, tenemos que revisar la relación entre nación y Estado. Tenemos que darle a la nación uñas, carne, herramientas para que pueda haber un cambio y un control y evitar
que el Estado en manos, ya lo hemos dicho y lo voy a repetir, en manos de las élites oligárquicas, neoliberales, burguesas, sigan oprimiendo a los sectores populares en América Latina. Ahora, cuando tú juntas Estado con nación, se forma el concepto de sociedad. Entonces, muy importante tener claro despacio: Estado, nación, sociedad. Ahora bien, ¿y entonces en dónde está el concepto de pueblo allí? Pues el pueblo es el conjunto de personas en una aldea, en una vereda. El pueblo indígena puede ser un ejemplo, el pueblo campesino, el pueblo afro, ¿verdad? Pero la nación engloba mucho más el concepto más grande. Y tenemos otro concepto que es el de ciudadanía, que significa la práctica participativa en la sociedad de ese pueblo y de esa nación. Cuando el pueblo se ejercita en la consulta popular, en el cabildo abierto, en el referendo, en un proceso constituyente, estamos ejercitando ciudadanía, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos claro estos conceptos para poder avanzar en lo que hoy hemos denominado conceptos, categorías y dimensiones del proceso constituyente. Vimos primero las dimensiones, ahora estamos viendo unos conceptos básicos para que el pueblo y las bases entiendan cómo nos vamos a mover en América Latina en estos procesos constituyentes, que son muy interesantes. Ahora bien, no olvidemos que hay tres tipos de poderes. Está el poder constituido, el poder político y el poder popular. Eso lo vimos con el profesor Álvaro Mejía en el año 2024, con una charla muy importante que tenemos por ahí, que es nuestro director de la revista Contraportada. El poder político es el gobierno, el Estado. El poder constituido es el que está queriendo obstruir el cambio, que en Colombia llevamos 214 años con ese poder constituido, que no quiere soltarlo, que no quiere aprobar las reformas laborales, que quiere echar para atrás la reforma pensional, que no quiere bajarse el sueldo, que quiere mantener el statu quo, que quiere que este país siga en declive y que no quiere ver que haya distribución de la riqueza, que no quiere que haya democratización de la contratación pública, que no quiere que haya rama del poder popular. Ese es el poder constituido, oligárquico, burgués y neoliberal, que no da paso. Y así le toca matar y asesinar, no va a permitir fácilmente que haya un cambio en las naciones. Y llegan los cambios y las arrebatan y vuelven y vienen, y esa es una lucha constante. Ese es el poder constituido. El poder político es el gobierno y el Estado actual en cada país, y el poder popular es el constituyente primario, que es el que estamos estudiando hoy en esta columna. Entonces hemos visto los tipos de poderes, las dimensiones del proceso constituyente, y hemos visto los conceptos básicos para comprender un proceso constituyente. Ahora bien, está el concepto de gobierno, que es la forma institucional en que la constitución política de un país establece los poderes. Y ya sabemos que aquí en Colombia estamos luchando para avanzar en este tipo de poderes, porque hay tres, como lo hay en Paraguay, como lo hay todavía en Bolivia y otras naciones que se quieren quedar con ese concepto de por allá, de Rousseau, del contrato social francés y de toda esa carreta con que se originan las repúblicas, y que no las quieren modificar, que se quedan en ese conservadurismo manío, anacrónico, y nosotros venimos planteando la creación del poder electoral y del poder ciudadano, entre otros escenarios que pudiesen surgir, ¿verdad? Entonces, estos poderes conforman lo que se conoce como el concepto de gobierno. Y gobierno es la articulación de esos tres poderes, o de cuatro, o de cinco poderes, ¿verdad? Y gobierno es el que manda, tiene autoridad, rige y guía, y tiene que ver obviamente con el concepto de Estado. Hasta allí
hemos visto, digamos, todo este engranaje conceptual, categórico y dimensional de los procesos constituyentes en América Latina. Ahora bien, nosotros venimos planteando una propuesta y la vamos a reiterar en este día, en esta sesión número 15. Nosotros consideramos importante que se implementen unas herramientas o escenarios que permitan el ejercicio del poder popular o ciudadano sobre el Estado. Consideramos que tiene que haber un control permanente del constituyente primario, del constituyente originario sobre el Estado. Porque ya la historia nos ha demostrado en Colombia, en México, en Bolivia, en Chile, en Brasil y en otros países, que el Estado, así haya sido elegido en alguna elección del constituyente primario, después se tuerce y la rama judicial, el 98.9% del mundo no está elegida por el constituyente primario, sino que son elegidos por el constituyente secundario, que es el parlamento, que está cooptado por las élites corruptas y oligárquicas de las naciones. Por lo tanto, ese Estado no representa los intereses de los sectores populares. Durante años se ha torcido. Y si no, mire cómo se han robado 50 billones de pesos anuales en nuestra patria colombiana, en mi amada patria colombiana, mi patria querida. Y así ha sucedido en otros países. Miren lo de México, cómo lo ha denunciado oportunamente Andrés Manuel López Obrador y ahora la doctora Claudia, ¿verdad? Y cómo lo hizo Evo Morales y otros presidentes y otros dirigentes populares en América Latina. Entonces, si la historia nos ha demostrado que el Estado es cooptado, y cuando digo Estado me refiero a las tres ramas tradicionales, incluso en donde hay poder electoral también puede ser cooptado por estas élites. Entonces tú no puedes confiarte de ese Estado. Por lo tanto, nuestra propuesta desde la Escuela Nacional Constituyente, desde la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente, y ojalá pudiera hacerla desde la UNACO, que es la Unidad Nacional de Organizaciones por la Constituyente que estamos construyendo en Colombia, que abarca más de 60 organizaciones que no son partidos políticos. Nosotros consideramos que el constituyente primario, que el poder popular desde ya, y lo vamos a luchar hasta insertarlo en nuestra constitución política colombiana y ojalá nos puedan copiar en América Latina. Vamos a luchar para que el poder popular tenga escenarios de control, no desde el secundario o parlamento, porque también se demostró que está cooptado por las élites oligárquicas corruptas, burguesas, neoliberales, fascistas, criminales de ultraderecha. Y estos escenarios que nosotros estamos planteando son, por ejemplo, los siguientes. Tribunales de justicia popular, porque cuando la rama del poder judicial está en manos de la corrupción y de la politiquería oligárquica corrupta, tiene el pueblo que tener escenarios alternos para ejercer la justicia popular. Primero. Segundo, asambleas permanentes constituyentes que ejerciten el concepto de constituyente permanente, porque si falla el parlamento, como falla en muchas naciones latinoamericanas, tiene que tener escenarios constitucionales claros, el constituyente primario o popular, para ejercer un control permanente sobre esas reformas y sobre la actualización permanente, gradual y dialéctica de las constituciones latinoamericanas. Tercero, tenemos que exigir que se nos dé una rama del poder popular, que ya lo hemos dicho y lo reiteramos. Y cuarto, acompañamos con leyes orgánicas del poder popular y de la economía popular, como ya lo hemos visto en otras naciones y en otros modelos. No es que yo me los esté inventando, sino que ya están en ejercicio en algunas naciones. Y si usted quiere saber, revise las jornadas anteriores. Entonces tenemos una propuesta
de profundización del constituyente primario y su poder popular ejercido, que ya nos cansamos de que se tuerzan las ramas del poder público. Incluso hay ejecutivos presidenciales que se tuercen cuando llegan al poder y traicionan los preceptos populares y se juntan con los corruptos y fracasan y abortan los procesos revolucionarios de cambio de las naciones. Y si no, revise la historia de lo que ha pasado en Bolivia. Acuérdese lo que hizo el vicepresidente de Lula da Silva, cómo traicionó. Allá el que era vicepresidente en Bolivia, que traicionó. Allá en Ecuador la misma cosa, en Chile la misma vaina. Y aquí en Colombia tenemos que revisar las cosas también, porque aquí ejercemos la pedagogía crítica. No somos borregos de nadie, ni somos comité de aplauso de nadie. Y cuando las cosas se den, vamos a hacer el análisis crítico, pero reiteramos que apoyamos la consulta popular, la reforma laboral y el gobierno del cambio, pero que se nos también permita ejercitarnos en la crítica constructiva y respetuosa, porque si no, perdemos nuestra esencia educativa y popular. Quiero terminar entonces, amados amigos, con la cima de este tema maravilloso, ¿verdad? Que tiene que ver con la función constituyente. La función constituyente en la historia de nuestros países tiene que ser una función que se ejerza desde el Estado y desde la nación. No, tú no le puedes dejar esa función únicamente al Estado, porque ya lo he dicho y lo reitero, el Estado es cooptado por las élites oligárquicas. Por lo tanto, la nación, la sociedad, el pueblo, el constituyente primario tiene que ejercitar esa función, y he planteado aquí unas propuestas para eso. No es bla, bla, bla por bla, 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 sino bla, bla, bla con propuestas claras. Discurso con propuestas claras. Enseñanza con propuestas claras de solución, de profundización de los procesos. Y queremos terminar entonces esta jornada maravillosa, académica, pedagógica, mis queridos amigos y amigas, con un tema que se llama categorías de los procesos constituyentes en América Latina. Categorías. Hemos visto conceptos básicos de los procesos constituyentes, hemos visto dimensiones de los procesos constituyentes, hemos visto tipos de poder, hemos visto las propuestas de profundización de un proceso constituyente, y ahora vamos a centrarnos ya para terminar en las categorías que hemos estudiado en estos años de los constituyentes o de los procesos constituyentes. Repito, para los que están anotando, categorías. Anótelo, porque esto no lo encuentra usted en ninguna parte del mundo. Esto lo encuentra usted aquí en la Escuela Nacional Constituyente. Ningún gobierno le va a dar esto. Ningún gobierno que se diga, muchas veces se dicen revolucionarios, están pendientes de otras cosas y no están pendientes de la pedagogía popular, donde está el fundamento para la transformación de los pueblos. Primera categoría del constituyente. Se conoce como constituyente originario o genuino, que no es el mismo que el constituyente primario. Entonces, le voy a adelantar para que tenga claro lo que voy a hablar, mis queridos amigos. Constituyente originario o genuino, constituyente primario, constituyente secundario o derivado y constituyente permanente. Son 4 categorías que hemos identificado en este estudio, en este constructo permanente dialéctico de investigación del poder popular y del poder constituyente en América Latina. Y guarde esta grabación, porque esta grabación va a sentar un antes y un después. Ojalá los partidos políticos y las organizaciones sociales lo tomen como un referente y lo publiquen y lo pongan y lo amplifiquen a sus comunidades, en las veredas, en los campos, en los sectores rurales, los afro, los indígenas, los campesinos, las mujeres, en todas las naciones de América Latina. Les dejamos esta enseñanza. El constituyente originario genuino es aquel que crea una nueva constitución política desde cero,
funda o refunda una nación, como pasó en la Revolución Sandinista de Nicaragua, como pasó en la Revolución Cubana en 1959 y en los años 60, como pasó en la Constitución Comunera Colombiana de 1871 que lideró el gran prócer Galán, y que si usted quiere profundizar en ella, vaya aquí a nuestro canal de Contraportada, busquen videos y baje hasta que encuentre la de nosotros, de este servidor, de esta escuela, que se llama Constituyente Comunera de 1875, con el profesor e investigador revolucionario, abogado, constitucionalista, Rubén Morales Rey, que fue el que nos enseñó y compartió con nosotros el intercambio de saberes, para que usted descubra cuál es el concepto real de lo que se conoce como la categoría del constituyente originario o genuino. El constituyente originario o genuino parte de cero, se da por primera vez a partir de cero, no tiene límites ni está sujeto a constituciones políticas anteriores. Revise si en su nación ha pasado eso. En Colombia se dio en 1871 y se conoce como la Revolución Comunera, y ha habido omisión en los historiadores, porque hasta ahora es que hemos venido sacando a la luz pública por primera vez en un medio de comunicación los secretos y las revelaciones de cuál fue la primera constitución en Colombia a partir del constituyente originario, genuino. Este constituyente originario tiene una naturaleza excepcional, extraordinaria. No sucede todos los días ni todos los años, sucede cada ciertos periodos de tiempo, y tienen que ver con la refundación de una nación. Y yo creo que en Colombia necesitamos una revolución del constituyente originario genuino. Ya tuvimos un estallido social. Estamos en lo que yo llamo la Tercera República. La Primera República fue la época indoamericana antes que llegara el genocidio español, en 1492 hacia atrás. Nuestros amados hermanos originarios mayores, ellos tenían aquí unas naciones, habían unos estados, había una estructura, ¿verdad? Importante, avanzada, privilegiada, con unos logros muy importantes. Y no había ningún atraso de nada, lo que quieren decir los historiadores eurocentristas. La segunda nación lleva 214 o 213 años, llevaba en Colombia, estoy hablando, y comenzó con la revolución de la independencia patriota en cabeza de Simón Bolívar y todos los próceres que conocemos en América Latina, que son múltiples: Padilla, Santander, Nariño, bueno, Galán, los comuneros de Santander y de otras regiones de Colombia, hasta el triunfo de Gustavo Petro. Con todos los errores que le quieran inculcar a Gustavo Petro en su vida personal y sus errores de gobierno, es un referente histórico obligado, y en eso nosotros, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Gustavo para nosotros rompe la historia de la historia republicana y comienza la Tercera República, que se caracteriza por un progresismo 2.0, se caracteriza por unas reformas profundas, por un cambio estructural, y que arranca con el estallido social que hubo en Colombia cuando el señor Duque, en medio de la pandemia, intentó hacer una reforma tributaria que fue la punta de lanza que disparó, fue el detonante para que hubiera un estallido social en Colombia, y después se representa o se catapulta con el triunfo de Gustavo Petro de los sectores de izquierda en Colombia. Y así usted no esté de acuerdo con algunas cosas, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas de Gustavo, he hecho los análisis críticos. Eso no el hecho que yo haga pedagogía crítica o análisis, como él mismo lo hizo cuando reconoció y pidió perdón por la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre en el Parlamento colombiano el año pasado, el 20 de julio, nosotros también tenemos autoridad para hacer los análisis críticos y no permitir que algunos ortodoxos que no permiten que a los procesos se le haga crítica están fuera de contexto.
Entonces, desde esa perspectiva, Gustavo comienza a nuestro modo de ver, y eso no lo podemos permitir que se pierda, la Tercera República. Y desde esa perspectiva, ¿cuál es el papel del constituyente originario o genuino en esta transformación de un proceso constituyente? Segunda categoría, el constituyente primario, que no es el mismo que el originario. Ojo con eso. En este estudio, en esta enseñanza, en este compartir, en este conversatorio pedagógico y popular, el constituyente primario es la voluntad política que crea el orden social y se expresa a través de la soberanía popular. Repito, despacio, es la voluntad política que se expresa a través de la soberanía popular. Es la base del poder constituyente y se manifiesta a través de los mecanismos de participación ciudadana, el referendo, la consulta, el plebiscito, el cabildo, incluyendo el sufragio, es decir, el voto electoral. El constituyente primario, digamos que es una fase más avanzada del constituyente originario. Ahora, el constituyente primario no parte de cero, parte de una constitución ya establecida y se manifiesta en la soberanía popular y en la voluntad política de ese pueblo para tomar. ¿Qué está pasando en Colombia? El pueblo está exigiendo esa manifestación política, esa voluntad política, está exigiendo una reforma laboral. Desde su soberanía popular, el pueblo lo está pidiendo y hay unos opositores que hacen parte de la rama legislativa y de la rama judicial que se oponen a ese cambio. Entonces ahí se manifiesta el constituyente primario. ¿Qué va a hacer mañana México? El constituyente primario se va a ejercitar en un sufragio universal en los tantos millones de mexicanos, de nuestros amados hermanos mexicanos, ¿verdad? En sus estados, creo que son 32 estados federales, se va a manifestar por primera vez en la historia de la humanidad para escoger desde el constituyente primario, ojo, este sí es primario, unos nuevos actores, más de 2000, no recuerdo ahora cuántos, actores, magistrados, ministros, jueces que imparten justicia y controlan el proceso constitucional en México, van a ser elegidos por el constituyente primario. Entonces ya ahí la cosa cambia, porque hay una rama judicial que representa a ese constituyente primario, que no es cooptada por el Ejecutivo ni por el Parlamento, que a su vez está cooptado por las élites, como lo hemos dicho aquí varias veces. Entonces, fíjense las diferencias entre el constituyente originario o genuino y el constituyente primario. Veamos ahora una tercera categoría. El constituyente derivado o secundario son ciertos órganos del Estado con capacidad para modificar las constituciones políticas. Tienen sus límites y esos límites son puestos por la misma Constitución. Y encontramos, por ejemplo, los congresos, las cámaras legislativas, los parlamentos, incluso las cortes judiciales o constitucionales. Están facultadas, pero facultadas ¿por quién? Facultadas por otra rama del poder, cooptada. Entonces esa rama judicial no representa los intereses populares. Por eso México nos está dando el modelo y es el espejo. Revisemos para ver cómo hacemos nuestro propio proceso en Colombia o en cualquier país de América Latina. En su país las cortes representan el constituyente primario o representan las élites que durante más de 200 años han gobernado su nación. Entonces, el Parlamento, fíjense, en Nicaragua y México no han hecho constituciones nuevas desde hace muchos años. La de México tiene 104 años o 114, no recuerdo. Tiene más de 100 años la constitución mexicana. No se ha hecho una constitución nueva. No ha habido un constituyente originario genuino, que es la primera categoría. Pero el constituyente secundario en esta fase
creo que ellos van por la cuarta o quinta república, ¿verdad? Han hecho unas constituyentes permanentes y han transformado y actualizado la Constitución mexicana casi en un 90%, lo mismo Nicaragua. Entonces, ese constituyente secundario o derivado ha ejercitado una correcta, a mi modo de ver, función constitucional y constituyente. ¿Por qué? Porque ha estado modificando y actualizando, enmendando, corrigiendo, actualizando. Pero es increíble, mire las columnas anteriores que le dedicamos a México, a Nicaragua y a Venezuela. Pero sobre todo Nicaragua y México han sido constantes. Y yo me quedo impresionado, sin necesidad de hacer otra constitución, el constituyente secundario o derivado, que es el Parlamento o las Cortes, normalmente las Cortes, como en México y en Colombia, han sido enemigas del cambio. En cambio, en Nicaragua y Venezuela han contribuido con el cambio. Entonces, estos constituyentes secundarios, que son los parlamentos y las Cortes, en el caso de México ahora sería un verdadero constituyente derivado secundario del primario. Porque en otras naciones, como en Colombia, las ramas del poder judicial no son ninguna derivadas de nada, son cooptadas por los parlamentos y por los presidentes y por los partidos políticos. Eso no nos sirve, se acabó, hasta aquí llegaron. Y una cuarta categoría, ya para irnos, se nos ha extendido el tiempo, pero vale la pena dejar este legado a ustedes, es el constituyente, la categoría de constituyente permanente, que es un órgano permanente revisor, ¿verdad? Y hemos hecho una propuesta aquí, la acabo de hacer y la voy a repetir porque no me voy a ir sin que ustedes lo tengan claro. Estamos planteando asambleas permanentes constituyentes que no sean los parlamentos legislativos, que sean nuevos escenarios que queden en las constituciones y que le permitan al primario y al originario hacer un control efectivo, eficaz, asertivo a la constitución y a los procesos constituyentes, y que no sean los parlamentos cooptados muchas veces, el 90% por las élites corruptas, los que ejerciten el control porque no van a representar los intereses del pueblo o de la nación soberana o de la ciudadanía. Entonces, hemos visto, estimados amigos, compañeros y compañeras, 4 categorías: constituyente originario, constituyente primario, constituyente secundario y constituyente permanente. Eso es, digamos, en síntesis, en términos generales, digamos, lo que nosotros hoy queríamos compartirle a ustedes en este hermoso tema que se denomina conceptos, categorías y dimensiones de un proceso constituyente en América Latina o en cualquier nación del mundo. Un abrazo fraterno para todos y para todas. Desde nuestra Escuela Nacional Constituyente esperamos que este alimento sólido, desde la perspectiva de la educación y de la pedagogía popular, les sirva a ustedes. Multiplíquenlo, compártanlo, proyéctenlo, amplifíquenlo en sus municipios, en Santo Tomás, en Puerto Colombia, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Cundinamarca, en Choachí, en Madrid, en Mosquera, en toda Bogotá. Un abrazo para la red de educadores populares de Bogotá. Hay que agilizar los procesos. Un abrazo fraterno para la Red Nacional de Educaciones Alternativas que lidera la EPE, la Escuela de Pedagogía Experimental aquí en Bogotá. Y un abrazo a todos mis hermanos de los procesos constituyentes y en especial a Roberto Valencia de la Unidad Popular Constituyente. Un abrazo para todos. Que Dios me los guarde y me los bendiga. No se pierdan la próxima semana y no lo olviden. Den a conocer estos conocimientos para que las bases y los procesos constituyentes en Colombia y en América Latina y el mundo tengan claridad hacia dónde debemos dirigir nuestras luchas y que no nos vengan a echar carreta y a embolatarnos, porque no vamos a permitir que esto retroceda.
Avanzamos hacia la Tercera República, avanzamos hacia el cambio, hacia las transformaciones profundas de América Latina y de mi amada patria querida, Colombia, mi patria amada. Un abrazo fraterno desde aquí, desde la Escuela Nacional Constituyente, en nuestra amada revista internacional que cada día coge más fuerza, la revista internacional Contraportada. Un abrazo fraterno, que Dios me los bendiga y me los guarde, y nos vemos la próxima semana si Dios nos da licencia. Un abrazo y hasta luego.